presencial. 10:04 de la mañana, Juan Enrique Cadiñanos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El sell-off que hemos vivido es el inicio de algo más gordo que podría estar viéndose alrededor de una posible crisis de deuda. Bueno, yo creo que sin duda hemos hablado de esto en varias, en varias ocasiones, sobre todo los problemas que van a acontecer y sobre todo que van a tener que acometer algunos de los países que más deuda tienen. En este caso, obviamente no estamos exentos o no estamos fuera de esa lista. Y claro, el problema aquí radica en cómo vamos a quitar, ¿no?, esa deuda. Es decir, quién va a condenar esa deuda o quién se la va a quedar. Porque es que ni siquiera subiendo impuestos, que obviamente el que piense que esto no va a ocurrir, me gustaría que me dieran los argumentos, porque obviamente va a suceder, que parte de la deuda la vamos a pagar nosotros con los impuestos, pero es imposible que paguemos toda la deuda que tenemos. Por lo tanto, o por un lado condenan esa deuda y a ver en qué términos y con qué condiciones, o esa deuda se vende a alguien, como ya ocurrió en España, quiero decir, con el caso de China hace años, ¿no? Dudo mucho que China sea otra vez el candidato, pero yo creo que habrá otras opciones. Y la cuestión es, esa deuda la vendemos, nos la quitan, a qué precio, con qué condiciones y qué nos supone todo esto de cara al medio y largo plazo. Como digo, lo hemos dicho muchas veces, tenemos un problema muy, muy importante en algunos países de deuda, también en algunas empresas, pero más enfocado a temas particulares. Pero de cara a países tenemos un problema que va a ser, como digo, muy, muy difícil de solucionar, y más todavía si seguimos aumentando la deuda, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué puede hacer el inversor en este entorno? Porque caídas de petróleo, de todo. Mira, aquí yo creo que es un buen momento para ir acumulando posiciones en cuanto a coberturas. También lo hemos ido comentando semana tras semana, llevamos meses con este comentario. Algunos nos decían que parecíamos muy pesimistas, ¿no?, con respecto al escenario, que no era la realidad en la que nos encontramos. Y el tiempo, lógicamente, nos ha ido dando la razón en este sentido, porque el problema que tenemos, como digo, es importante para medio y para largo plazo. Para corto plazo, no, el escenario sigue siendo el mismo. Es verdad que, lógicamente, poco a poco en el corto plazo vamos a ir viendo problemas que van a ir acercándose y que van a ir añadiendo más presión, en este caso, y miedo a los inversores. Y esto es un problema que hay que solucionar y que hay que gestionar. No tenemos medidas adicionales, ni por parte del Banco Central Europeo ni por parte de la Reserva Federal, lo cual incrementa aún más ese problema. Pero, como hemos ido diciendo todos los meses, considero que es un buen momento para que el inversor pueda ir posicionándose en activos refugio, como puede ser mercados emergentes, sectores refugio, como puede ser tecnológico y también de desarrollo e industria, y la parte también química y farmacia. También, lógicamente, en compañías concretas y, por supuesto, posiciones, en este caso, con estrategias de cobertura que sean para medio plazo. Hay derivados, hay productos que nos dejan, ¿no?, que nos dan la posibilidad de poder realizar estas estrategias de cobertura, que lo que hacemos es limitar el riesgo e intentar multiplicar en lo máximo posible esa posible ganancia. Estoy de acuerdo en que es un problema, estoy de acuerdo en que es una situación delicada para el inversor, sobre todo para aquel que no tiene un conocimiento elevado sobre los mercados y que de alguna manera se puede sentir un poco fuera de juego. Por eso yo creo que también es un buen momento para formarse, para poder tener, como digo, toda esa información y toda esa formación para poder solventar toda esta situación, que, como digo, es un problema. Es difícil de gestionar, pero obviamente no es imposible, y alternativas siempre, y repito, siempre va a haber en el mercado, sin ir más lejos, por ejemplo, en la renta fija. Incluso mañana, si el dato de empleo saliera un poquito peor de lo que se esperaba, puede ser un festival, ¿no? Puede ser, sobre todo porque nos encontramos en un escenario, como digo, muy frágil, ¿no? Aquí es un poco como que vamos andando en la cuerda floja y cualquier ligero empujoncito puede hacer, lógicamente, que perdamos el equilibrio, ¿no? Yo creo que la situación pasa ahora mismo porque un dato malo puede ser visto como algo muy malo, ¿no? Yo creo que las cifras pueden caer. De hecho, lógicamente, lo vamos viendo dato a dato. Las referencias macroeconómicas de corto plazo siguen teniendo en general un sesgo, digamos, entre neutro y positivo, y todas
menos alguna puntual, es decir, casi todas las referencias macroeconómicas adelantadas, es decir, las que son de medio o largo plazo, siguen teniendo un sesgo negativo. O sea, insisto, cuando nos dicen que somos un poco pesimistas, o me dicen en concreto que, porque llevo con este comentario, que decir, diciendo que tenemos un problema, llevaré yo creo que unos 4 meses, cuando nos dicen que somos pesimistas, yo no soy pesimista, soy realista con la realidad que tenemos encima de la mesa y con los números que tenemos encima de la mesa. Que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal no hagan nada, ¿por qué es? Es decir, ¿hay un interés en no hacer nada, en no tomar medidas adicionales para que esto ocurra? Yo creo que puede haberlo, pero no vamos a entrar en esto porque podríamos estar horas hablando de esta situación. Pero insisto, que las referencias macroeconómicas que estamos conociendo adelantadas son un problema y esto, lógicamente, puede generar, como digo, un tsunami mucho mayor de lo que nos estamos encontrando, sobre todo si no se toman medidas adicionales. Si vemos que el Banco Central Europeo, que el Gobierno no toma medidas y por lo visto y por lo que estamos intuyendo y sobre todo viendo, parece que eso no va a ocurrir, seremos nosotros los que tendremos que tomar medidas en cuanto a nuestras carteras, en cuanto a la gestión de nuestros patrimonios. Muchísimas gracias, Juan Enrique Cariñanos, CEO de Admirals en España. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias a vosotros. 10:10 de la mañana, vamos a